Hola, ¿qué tal hermanos, amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempo de Fe. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versos 32 al 39. San Mateo, capítulo 15, versos 32 al 39. Dice la Escritura: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran las que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. En este pasaje vemos cómo Jesús de manera milagrosa alimentó a más de 4,000 personas. Jesús multiplicó los peces y los panes para darles de comer a toda esta multitud. Pero el primer punto que queremos revisar o estudiar acerca de este pasaje es cuando el Señor Jesús dice: tengo compasión de la gente. En este pasaje vemos cómo nuestro Señor Jesús se muestra compasivo, muestra su corazón de amor y su corazón de misericordia al entender la necesidad de aquella multitud. Y así como Dios entendió la necesidad de aquella multitud en aquella época, Jesús entiende la necesidad que hoy cada uno de nosotros tenemos. Dios sigue siendo compasivo, Dios sigue teniendo ese sentir de compasión hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ve nuestra necesidad. Pero este sentimiento de compasión no solo es un decir, sino que este sentir compasión del Señor Jesús hacia la multitud lo llevó a actuar. Y eso es algo muy importante. Nuestro Señor Jesús no solo se queda en el sentir compasión, sino que actúa para resolver esa necesidad en nuestras vidas. Y lo vemos aquí. Con solo unos pocos peces, con solo unos pocos panes, el Señor Jesús milagrosamente los multiplicó y comió toda aquella multitud. Jesús se muestra compasivo, pero también se muestra suficiente para resolver nuestras necesidades. Jesús, como en el momento en el que el pueblo de Israel en el desierto necesitó alimento, así como Dios en ese momento manifestó su poder y su gloria al alimentar a su pueblo que iba en pleno éxodo hacia la tierra prometida, Jesús hace exactamente lo mismo, multiplicando los peces y los panes para dar de comer a aquella multitud. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar aquí. Si el Señor Jesús tiene compasión al ver nuestra necesidad, nuestra hambre, y nos alimenta y nos sustenta con el pan, también el Señor se muestra compasivo ante nuestra necesidad espiritual. Y así como alimentó el cuerpo, así el Señor Jesús tiene poder para alimentar el alma. Vamos a ver otro pasaje en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 4. San Mateo, capítulo 4, verso 4. Y dice la Escritura: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios tiene misericordia. En Cristo Jesús vemos esa compasión. Y Jesús multiplica los panes. Jesús alimentó a más de 4,000 personas.
Pero a veces creemos o nos confundimos que solo Dios tiene poder para sustentar nuestro cuerpo, que Dios solamente es un proveedor. Pero en la palabra nosotros también vemos que esa misma preocupación el Señor la tiene cuando ve la necesidad espiritual que hay en nuestras vidas. Y la bendición es que Él también tiene el poder para alimentar el alma, para alimentar el espíritu. Y dice aquí la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también este hombre que necesita comer pan, necesita también alimentarse de la palabra de Dios, que es el sustento de su alma, que es el sustento de su espíritu. Por eso es que muchas veces nosotros vamos por la vida y nos sentimos que tenemos, que no estamos saciados, que tenemos hambre, que algo nos falta. Y aunque podemos tener un buen empleo, aunque podemos tener una buena familia, aunque podemos tener muchas cosas, nos hace falta algo. Y ese algo es el alimento espiritual que solo las palabras de Dios en Cristo Jesús son el alimento para nuestras vidas. Por eso en este pasaje en el que vemos que Jesús multiplicó los peces y los panes, también queremos resaltar que así como el Señor multiplicó estos peces y estos panes para alimentar a esta multitud, también el Señor multiplica su palabra. Hoy en estos días de necesidad y de pandemia y de crisis y de tantas situaciones difíciles, Dios multiplica su palabra para alimentarnos, para darnos sustento, para saciar esa sed del alma que solo su palabra puede hacer, puede lograr en nuestras vidas. Qué bueno que tengamos alimento para nuestro cuerpo, pero qué importante es que también nosotros procuremos el alimento espiritual que necesita nuestra alma y que está disponible en la palabra de Dios, en la Biblia. Abracemos la fe en Cristo Jesús y alimentémonos de su palabra que nos sustenta, que nos da aliento, que nos fortalece y que nos ayuda a salir adelante. Yo soy Alejandro Parra. Me gustaría mucho que compartieras este mensaje, este pasaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Tiempo de Fe. Y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.